Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a tratar un tema que puede que os resulte interesante y que además, si estáis al loro, os pueden ahorrar un montón de disgustos y dinero en el taller. Hoy voy a hablar de las averías que en realidad no son avería y que muchas veces por nuestro desconocimiento nos hacen llevar la moto al taller y ser presa de mecánicos con poca conciencia. Que ahora no se me tire encima el gremio de mecánicos, pero es cierto que cuando tú tienes una moto y vas al mecánico repetidas veces por un mismo problema que no es problema, pues al final el mecánico dice, bueno, ¿quieres que te lo arregle? No te preocupes, vente que te lo arreglo y te cobra lo que le sale de las narices, ¿no? Para poner un ejemplo, si tú tienes una moto que, pues por lo que sea, te consume un poquito de aceite, y tú te obsesionas con ese tema de que te está consumiendo demasiado aceite, pues si tú vas al mecánico y el mecánico te dice que eso es normal, que en realidad, como ahora os explicaré, es verdad que es normal, un motor puede consumir aceite y no pasa absolutamente nada. Claro, si un mecánico te dice que es normal y tú no lo aceptas, pues si tú vas insistiendo, al final el mecánico te dirá, bueno, vale, déjala, te abriré el motor y a ver qué pasa. ¿Y qué pasa? Pues eso vale un dinero. Entonces, muchas veces, sobre todo con este tema del aceite, mucha gente se obsesiona con este tema y que un motor consuma aceite no es una avería. Voy a matizarlo, o sea, no os quedéis con esto, pero que no es avería que un motor consuma aceite hasta ciertos límites. Ya que he empezado con este tema del aceite, voy a seguir por este camino, pero este vídeo va sobre 3 grandes grupos de averías que no son averías, y que serían las siguientes. Por un lado estarían las averías eléctricas o electrónicas, o también los llamados duendes de la electrónica. Antes las motos no tenían nada de electrónica, sobre todo las de carburador. Desde que empezó la inyección y se pusieron centralitas, pues empezaron los duendes de la electrónica. Pero las motos de hoy, por ejemplo mi X-Max lo es, son ordenadores con ruedas, ¿vale? Entonces un ordenador con ruedas pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y hoy día todas las motos que llevan electrónica, que llevan mucha electrónica, contra más lleven mejor, pueden dar una serie de problemas que no son problemas, pero que nosotros, por no hacer las cosas bien o por no estar atentos, podemos confundir con una avería. Entonces, si nosotros vamos al mecánico con un problema repetido, que es por culpa nuestra de no esperar lo suficiente o de no hacer las cosas bien, pues el mecánico al final dice, bueno, déjala, ya te he dicho que era normal, no me crees, pues voy a arreglártelo. Entonces lo único que hace es darte una serie de pautas que luego tú vas a cumplir a rajatabla y él te va a cobrar por 50, 100, 150 o 200 euros por no arreglarte absolutamente nada, solo por pesado. Vamos a empezar, como he dicho, por el tema del aceite, ¿no? Una avería muy común o una avería falsa muy común es obsesionarnos con que la moto nos consume mucho aceite. Y voy a explicar el tema. A ver, los motores en principio están muy bien ajustados
y de fábrica y no tienen por qué consumir aceite. Pero depende del uso que se le dé, depende del tipo de aceite que llevemos, depende de las temperaturas, depende de la caña que le demos, depende de la forma que conduzcamos, pues puede que el motor consuma un poquito de aceite. En principio, que el motor consuma un poquito de aceite no es ninguna avería. Es decir, un motor, por su forma de conducirse o por las temperaturas ambientales, puede consumir aceite. Y lo que es importante es que esa cantidad de aceite no sea muy elevada. Entonces, calibrar lo que es elevado en un consumo de aceite, evidentemente es muy difícil, pero para que os hagáis una idea, si un motor no saca humo azulado por el escape, en principio quiere decir que todo el aceite que está consumiendo lo quema y si no se ve por el tubo de escape, solo con añadir aceite el motor irá funcionando perfectamente. Luego habrá que marcar dos tipos de consumo diferentes. Evidentemente, si nosotros compramos una moto nueva y de bien principio la moto ya empieza a consumir mucho aceite, pues lo lógico será que echemos manos de la garantía y lo expliquemos y lo digamos. Pero claro, luego viene que cuando una moto pues tiene 80.000 kilómetros, si esa moto ya tiene 80.000 kilómetros y vemos que empieza a consumir aceite, pues seguramente en el 90% de las veces será por desgaste. Entonces aquí la pauta sería, hasta que no empiece a sacar humo azulado por el escape, no lo consideraríamos avería. Lo único que tendríamos que ir mirando es el consumo, controlar el consumo e ir añadiendo y vigilando que el aceite esté en su nivel siempre. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si en una moto, entre cambio y cambio, cuando hablo de cambios hablo de cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros, no cada 12.000, evidentemente. Pero cuando en una moto, entre cambio y cambio, no es necesario añadir nada de aceite o solo añadimos aceite, como hago yo, para llegar al máximo, para llevarla siempre al máximo, pues no es una avería. Esa moto está consumiendo normal. Un ejemplo, no consumirá lo mismo una moto que va muy revolucionada por autopista, porque hace trayectos de autopista largos. El tipo de uso que se le dé a la moto es muy importante por el consumo de aceite, ¿no? El tipo de conducción. No consumirá lo mismo una moto que solo hace ciudad que una moto que hace mucha carretera. No es lo mismo que el motor esté circulando siempre entre 6 y 11.000 revoluciones que una moto que está funcionando en ciudad entre 3-4.000 revoluciones. Eso es evidente. Luego tampoco consumirá lo mismo de aceite una moto que tiene un aceite más fino, pues por ejemplo, yo que sé, hay motos que utilizan 540, hay motos que utilizan 530, hay motos que utilizan 1040 como mi Yamaha X-Max. Entonces la viscosidad del aceite pues también es importante. No es lo mismo una moto que siempre va a unas revoluciones fijas, que por nuestro estilo de conducción vayamos acelerando y soltando el acelerador. Una moto que haga pues carretera o que haga muchas carreteras de curvas y suba y baje de revoluciones. Eso también puede hacer que la moto consuma más aceite. En fin, lo que quiero decir es que si vosotros veis que la moto tiene un consumo más o menos estable de aceite
desde buen principio, es decir, la moto vosotros la compráis, empezáis a utilizarla y veis que el consumo se estabiliza en un valor. Eso quiere decir que ese motor se ha adecuado a vuestro tipo de conducción, al funcionamiento que vosotros le dais, y habéis de tener en cuenta que esa moto puede que en verano os consuma más aceite por el tema del calor y que en invierno os consuma menos, ¿no? Entonces sois vosotros los que tenéis que ir controlando siempre el nivel de aceite y os puedo asegurar que hasta cierto nivel de consumo, si vosotros vais añadiendo aceite conforme os lo va gastando y manteniendo los niveles, ese motor puede ser eterno, aunque consuma aceite. Con este tema me he alargado demasiado, pero es que suele ser un tema que hace que se hagan reparaciones muy costosas sin ninguna necesidad. Ahora vamos al tema de las averías electrónicas o eléctricas o duendes de la informática, bueno, de la electrónica. Las motos de hoy en día, como digo, son ordenadores con ruedas. Entonces, pues para que entendáis el símil, cuando nosotros encendemos el teléfono o encendemos el ordenador, tenemos que esperar unos minutos hasta que se cargue toda la información en el ordenador o en el teléfono, y hasta esos 1 minuto o 2 el teléfono o el ordenador no empiezan a funcionar como Dios manda. Pues las motos de hoy en día les pasa exactamente lo mismo. Evidentemente mucho menos tiempo que un teléfono o que un ordenador, pero también tienen su rollo. Sobre todo el tema, estas motos que vienen últimamente, que llevan estas pedazos de pantallas y que llevan acelerador electrónico y que llevan espejos electrónicos y que llevan cosas electrónicas, ¿no? Todo esto, cuando nosotros damos el contacto, hemos de esperar a que todo se vaya reseteando, ¿vale? Entonces, si nosotros damos el contacto y automáticamente apretamos el botón de arrancar, pues puede que nos fallen cosas. Y ahora os pondré un ejemplo. El fallo que ocurre más comúnmente suele ser el que la moto no arranca. Y muchas veces la moto no arranca porque no esperamos a que la bomba de combustible se haya reseteado. Cuando ponéis el contacto, la mayoría de motos, hay motos que no se escucha porque la bomba está muy escondida o lo que sea, ¿no? Pero normalmente cuando damos el contacto oímos un ruido eléctrico. Ese ruido eléctrico es la bomba de gasolina. Si nosotros no dejamos que la bomba de gasolina se resetee, pues muchas veces la moto no arrancará. Entonces, si nosotros tenemos la costumbre por las prisas de dar el contacto y 0, apretar el botón de arranque, pues a veces la moto no arranca. Hay gente que ya sabemos que eso es así y hay gente que no lo sabe. Entonces, eso es una avería que no es avería. ¿Por qué? Porque con las prisas, ostras, hoy la moto no arranca, luego lo volvemos a probar, vemos que la moto arranca, pero mucha gente se va al mecánico y dice, es que la moto no me arranca. Claro, hay mecánicos que dicen, claro, tú ya esperas a que esto se resetee, pero hay otros mecánicos que te dicen, déjala y ya te lo miraré. Y entonces ese es el peligro. Ese es el peligro. O sea, si tú tienes una moto que no la tienes en garantía, pues el mecánico te puede decir, pues mira, era un sensor de no sé qué y te cobran 30 euros. ¿Me explico? A ver, no estoy diciendo que todos los mecánicos lo hagan, ni mucho menos, pero que tú das pie a que te estén cobrando cosas que no son averías. ¿Me explico? Por eso os aconsejo que cuando vosotros deis al contacto, esperéis unos segundos hasta que la pantalla haya dejado de parpadear, hayan apagado todos los testigos de reseteo y todo esto. Eso es el tiempo necesario para que
la electrónica se haya reseteado y evitar problemas tontos que nos harían llevar la moto al mecánico. No me cabe toda la información que quería daros porque me he alargado mucho con el tema del aceite y no me da para el vídeo. Si acaso ya haré otro vídeo más adelante hablando de otros problemas que nos podemos encontrar. Pero creo que con estas dos pautas ya evitaréis muchas visitas al taller indeseadas. Espero que esto os sirva de algo y creerme, muchas veces llevamos la moto al taller de forma innecesaria y gastando dinero de forma innecesaria. Pues nada, muchas gracias por verme y espero que estos consejos os sirvan y estoy seguro que mucha gente estará de acuerdo con lo que estoy diciendo. Adiós.